En este video les contaré la verdad sobre el payaso It, o más conocido como eso. Su nombre real detrás de este personaje es John Wayne Gacy, alias Pogo. El payaso nació en Chicago el 17 de marzo de 1942. Tuvo una infancia dura. Su padre, un alcohólico maltratador, se metía con él por su obesidad y le agredía físicamente cuando llegaba borracho a casa. Aún así, John quería a su padre y buscaba constantemente su aprobación, apoyo y amor, elementos que nunca llegaría a encontrar. Su padre falleció en 1969. Gacy Jr. intentó graduarse. Acudió a 4 escuelas secundarias, pero sus intentos no dieron resultado. Después se mudaría a Las Vegas en busca de trabajo. Allí trabajó de conserje en la funeraria Palm Mortuary. Parece que su oficio no le llenaba lo suficiente, así que cuando obtuvo los ahorros óptimos, dejó Las Vegas y su trabajo para marcharse de vuelta a Chicago. Ahí encontraría trabajo como aprendiz de administración en un Bush y rápidamente sobresalió en su puesto, así que terminó siendo transferido a Illinois, donde administraría un comercio de ropa para hombres perteneciente a la compañía en la que trabajaba. En esa época conoció a su primera esposa, Marlene, con quien tuvo 2 hijos. El primer escándalo llegó en forma de cargo grave por intentar coaccionar a un joven empleado, Mark Miller, de la franquicia en la que trabajaba para mantener relaciones con él. Finalmente, Gacy se declaró culpable de violación y fue condenado en 1968 a 10 años de prisión en el Reformatorio Estatal de Hombres de Iowa. Por supuesto, Gacy conmocionó a las personas que lo conocían y que le veían como un padre y ciudadano ejemplar y entregado. Esto acabó con su primer matrimonio y con la relación con su esposa e hijos, a quienes no quería volver a ver. No obstante, logró la libertad condicional a los 18 meses por buen comportamiento y regresó a Chicago, seguramente para alejarse de Iowa, comenzar una nueva vida y rehacer su reputación. Se casó por segunda vez en 1972 con Carol, con quien se mudó en Chicago para rehacer su vida. En 1971 volvió a ser protagonista de otro escándalo. Fue acusado de nuevo de intento de violación por otro joven, pero en este caso Gacy salió intacto ya que el joven no se presentó a declarar. Al año siguiente sucedió un episodio similar, puesto que otro joven lo acusó de abusar de él en su coche, a donde Gacy atrajo al joven haciéndose pasar por sheriff. Nuevamente, se retiraron los cargos. Vecinos de Gacy, y entre los que existía una relación cordial y afable, percibían una extraña pestilencia que emanaba de la casa de Gacy cada vez que le visitaban, aunque Gacy les convenció de que el olor procedía de los espacios situados debajo de la casa, lo que era fácilmente atribuible a algún problema en el alcantarillado. En su círculo social, nadie sabía que Gacy era un delincuente sexual, aunque su esposa sí estaba al tanto de su estancia en prisión, pero decidió darle una oportunidad pensando que Gacy realmente había cambiado. Solía organizar eventos y fiestas en su barrio, y participaba asiduamente en la vida social de su distrito. Acudía a los hospitales para hacer reír a los niños e, incluso, participó brevemente en política al formar parte de la campaña del Partido Demócrata de su distrito. Tan involucrado estaba a este respecto que llegó a entrar en contacto con la primera dama Rosalynn Carter. A ojos del público, Gacy era el ciudadano norteamericano ejemplar, aunque tan solo fuese en apariencia. Sus fiestas temáticas fueron memorables y en alguna de ellas llegó a reunir cerca de 300 personas. Ciertamente, sus invitados continuaban percibiendo el extraño olor procedente de la casa de Gacy, pero nunca sospecharon nada. Cabe resaltar que a dichos eventos y fiestas no iba vestido de forma normal. A Gacy le gustaba ir disfrazado de payaso para los más pequeños, a quienes les regalaba caramelos y globos y hacía reír son sus bromas. En 1976 se divorció de su segunda esposa. Parece que sus arrebatos repentinos de ira y su incapacidad para satisfacer los deseos sexuales de su mujer de igual manera le encontraba constantemente identificaciones de chicos jóvenes en casa y consumía pornografía homosexual. Gacy continuó gestionando su negocio y aprovechaba su oficio para contactar con jóvenes necesitados de empleo. Los citaba en su casa de Chicago y allí les entrevistaba. Solo le interesaba contratar a chicos jóvenes, supuestamente porque reducía los costes. Sin embargo, algo extraño sucedió durante aquellos años. Un número creciente de chicos jóvenes estaba desapareciendo. La policía no lograba encontrar el rastro de ninguno de ellos hasta el 11 de diciembre de 1978. Aquella jornada, John Wayne Gacy, el alegre Pogo, comenzó a ser investigado a raíz de la desaparición de un chico de 15 años. Robert fue visto por última vez en la farmacia donde trabajaba.
Robert había informado a su madre sobre una cita con un hombre que le iba a ofrecer un trabajo en una empresa de construcción. La policía descubrió los antecedentes de Gaki y su estancia en prisión por sodomizar a un adolescente en 1968. Es curioso que la desaparición de varios de sus empleados, todos ellos jóvenes adolescentes, como Gregory y John, de 16 a 17 años, de hecho, en 1977 Gaki volvió a ser acusado de agresión sexual por un joven de 19 años que decía haber sido secuestrado a punta de pistola y obligado a tener relaciones sexuales con él, pero los cargos se volvieron a retirar. Finalmente, la policía obtuvo una orden de registro de la casa de Gaki, que fue ejecutada el 13 de diciembre de 1978. La policía encontró en su casa evidencia que lo pondría más cerca de pisar la prisión nuevamente. Un inventario de las pruebas materiales requisadas. En casa de Gaki se hallaron un par de esposas con sus respectivas llaves, una caja con marihuana, un joyero con varios permisos de conducir que no eran suyos y varios anillos, fotografías a color de varias farmacias, una alfombra con una mancha sospechosa, un tablón de madera perforado con 2 agujeros en cada extremo, un consolador, agujas hipodérmicas, ropa demasiado pequeña para Gaki, una cuerda de nylon, un rollo de película procedente de la farmacia de donde había desaparecido Roberts. La policía consiguió una segunda orden de registro. Gaki, viendo que la pericia policial estaba a punto de desvelar su tenebroso hobby, reconoció haber asesinado a una persona, pero había sido en defensa propia. Dio, además, la localización del cadáver, que había enterrado debajo de su garaje. La policía acudió a la vivienda con el Dr. Robert Stein. Rápidamente encontraron la oquedad donde Gaki había ocultado el cuerpo, que pertenecía a John, uno de sus empleados. Sin embargo, el Dr. Stein también se dio cuenta de algo. Un olor muy desagradable. Viendo que su secreto estaba a punto de salir a la luz, Gaki decidió entregarse y confesar el 22 de diciembre de 1978. Desveló el escalofriante número de víctimas real que había secuestrado. Asimismo, testificó que a todas ellas las sodomizó brutalmente mientras estaban esposadas y, a las que se resistían, terminaba por asfixiarlas. 33 fue el número de la tragedia. Casi todas sus víctimas fueron jóvenes varones con una vida por delante, aunque una de ellas fue un hombre ya casado, pero con tan mala suerte que tuvieron que toparse con un psicópata degenerado. Todos ellos fueron asesinados entre 1972 y 1978. Fijémonos en este periodo de tiempo, pues es cuando Gaki organizaba todas aquellas fiestas y se disfrazaba de pogo para entrar en contacto con los niños. También detalló a la policía dónde había escondido los cadáveres, dibujando los esconderijos que él mismo había hecho por toda la casa. 28 cadáveres fueron ocultados en aquellos espacios subterráneos. Los 5 restantes fueron arrojados al río Des Plaines. Todas las víctimas pudieron ser reconocidas excepto 8 por su avanzado estado de descomposición. Efectivamente, la policía pudo constatar las declaraciones de aquel psicópata cuando accedió a aquellas cámaras de los horrores. Los cuerpos se encontraban casi apilados, hasta tal punto que la policía creyó que Gaki había matado y enterrado a varias personas en un solo día. Hasta cierto punto fue así, pero el motivo que llevó a Gaki a colocar los cuerpos tan juntos fue que se estaba quedando sin espacio debajo de su casa, de lo que se puede extraer que si no hubiese sido detenido, habría seguido dando rienda suelta a sus oscuros deseos y habría seguido asesinando. El último de los cuerpos se encontró en el río Des Plaines en abril de 1979. Era el de Robert, también su última víctima. Gaki debió padecer algún trastorno de personalidad múltiple, o quizás pudo haber sido una artimaña para que los jueces le creyesen un enfermo mental y así aminorar su condena. John Wayne Gaki fue juzgado el 6 de febrero de 1980 en el condado de Cobb. La defensa de Gaki contaba con un as en la manga: hacerle pasar por loco. Sin embargo, 5 semanas de juicio y las declaraciones de unos 100 testigos permitieron al juez dictar sentencia. El 13 de marzo de 1980 Gaki fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte por el asesinato de 33 jóvenes. Fue trasladado al Centro Correccional Menard de Illinois, donde permaneció 14 años. En 1994 fue llevado a la penitenciaría para su ejecución. Su última comida fue pollo frito acompañado con patatas fritas, Coca-Cola y un pastel de fresas. Finalmente, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Haciendo gala de su pedantería y demostrando finalmente que había disfrutado con todo lo que había hecho y que no se arrepentía de nada, gruñó: «Bésame el culo».
Mientras esperaba su final en el corredor de la muerte, su vena artística emergió y elaboró varios cuadros al óleo que tuvieron cierto éxito. Su obra estaba formada principalmente por retratos de payasos y de su alter ego Pogo. También pintó un par de retratos de Jesucristo y varias calaveras, quizás en recuerdo de sus actos o como manifestación de su lado más oscuro y homicida. Una de sus obras más extravagantes es un cráneo formado por genitales. Sus pinturas fueron subastadas tras su muerte y vendidas por casi $200 hasta los $9.500. Algunas de ellas fueron adquiridas por los familiares de varias de sus víctimas para, posteriormente, quemarlas en una hoguera en la que participaron cerca de 300 personas. Shiigaki no quedó impune, su legado tampoco debería hacerlo. Un cuadro curioso es el que tituló como Salón de la Fama del Béisbol. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Crimen y el Castigo y en él aparecen las firmas de varios jugadores de béisbol incluso la del expresidente Richard Nixon. Ninguno de ellos llegó a imaginar quién era realmente John Wayne Gacy. Esto nos lleva a pensar que a veces la realidad supera a la ficción y que un modelo a seguir se puede convertir en un verdadero monstruo. Bueno, espero que les haya gustado el video y manita arriba y suscríbanse al canal.